Hola compañeros, compañeras, agradecer a Javier y a Pablo por el apoyo eh, y todos los consejos, porque como decía Javier, yo soy de las últimas que me integré a la asociación. Entonces, bueno, el programa de hoy trata sobre el Homo economicus y el mercado determinado, conversando las aristas. A veces se cortan porque voy a apagar la cámara para leer mejor. Y bueno. Te está quedando pegado a parece, ¿no? El internet. ¿Y ahora? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí, recién se te Sí, pegaba sí, un ahora poco. mejor. Ya, como les decía, los compañeros propusieron en el seminario esta sesión el Homo economicus y el mercado determinado, que viene un poco trayendo las líneas que se habían expuesto anteriormente, Pablo, Javier, de esta crítica a la economía política. Yo también vi que, como toda subjetividad investigativa de cada uno, que si bien también Pablo lo mencionó bastante, y también en su trabajo, la relación con la filosofía de la praxis y la economía también, creo que está muy, muy unido, sobre todo por el carácter histórico crítico, ¿no? Que uno puede ver muy bien en los cuadernos 11 en la introducción al estudio de la filosofía. Entonces la crítica de Gramsci al Homo economicus y el mercado determinado y todo lo que tiene que ver también con una superestructura, se quiebra de algún modo, ¿cierto? O bastantemente, revolucionariamente, con la filosofía de la praxis. Entonces, bueno, la crítica al pseudo-historicismo, al mecanicismo y el vulgar evolucionismo que está detrás de una teoría clásica, ¿no es cierto? De una teoría, de una economía que no está como para la vida, uno ya lo puede ver en ciertas críticas también filosóficas o de cómo se quiere quitarle la libertad al ser humano o llevarlo como a una cuna infantil, ¿no? En espaventa, y luego también lo que dice la Briola de lo mecánico, lo retrógrado, o sea, lo que menciona Gramsci a través de la Briola. Entonces, bueno, eso quería un poquito decir antes, y también que en base a eso, bueno, Gramsci, creo que hay una relación en lo que él menciona también en el cuaderno 10 del parágrafo 9, en cómo están aunadas los tres momentos culturales, ya sea de la práctica política francesa, la clásica economía inglesa y la filosofía clásica alemana en relación a que están unidos, ¿no? O sea, no es solamente una crítica a la economía así como en el aire, sino que está todo lo cultural y también el pensamiento filosófico, la crítica a la metafísica o un pensamiento abstracto, está todo unado. Estoy leyendo muy rápido, o sea, explicando muy rápido, Pablo, ¿no? Va bien, Te voy a ganar a dale Pablo nomás. en hablar rápido, Pablo. Bien. Pablo ya Bueno, estaría con la página 10. el récord. Ya, no es la idea, no es la idea. Bueno, entonces, Gramsci tenía este énfasis entre Alemania, Francia e Inglaterra por eso, ¿no? Porque le interesaba también este operar práctico detrás de la economía y por ende la relevancia de la concepción del mundo desde una filosofía de la praxis también. Entonces, el Homo economicus no es una categoría infinita, ¿no? Como lo quería exponer, imponer y lo impuso la hegemonía hasta actualmente, ¿no? Capitalista, sino que es temporal, que corresponde a cada contexto histórico. Es decir, hay una historicidad. En este sentido, para Gramsci, ser abstracto, el concepto más clásico de la economía, obviamente, desarraigado de la vida histórica, del gran juicio de la historicidad que espera en otro sentido común del pueblo, en otra economía donde nunca estará el banquillo de la filosofía de la praxis, porque es la que permite también el movimiento histórico, ¿no? Entonces, bueno, a la misma filosofía de la praxis no le interesa juzgar la apariencia de los hechos de la superestructura, sino que, sobre todo, como decíamos, enjuiciar las apariencias y, por ende, a través de la crítica es central, pero no es una crítica sin el contenido material y sin la historicidad. Entonces, en este sentido, la reducción de la historia
solamente lo ético-político. Obviamente, en lo clásico también siempre va a excluir la crítica a la economía y la crítica a la historia. Por eso para Gramsci la historia y la filosofía se entienden comúnmente, no están desarraigadas una de otra, sino que hay una dialéctica también ahí. En el cuaderno 10, en la parágrafo 15, las notas breves de la economía, Gramsci, respecto al Homo economicus, habla de las discusiones, ¿no es cierto?, en relación a la naturaleza humana, que se refiere a esta propia fe que tiene la economía clásica, y también, obviamente, este carácter predominantemente moralista, ¿no?, que es con lo que, de algún modo, la superestructura trata de que no hayan cambios, ¿no?, de que eso vaya a través del Estado y de un mercado también determinado, que eso vaya todo en conjunto de la opresión, ya sea al trabajo y a la sociedad en general, al trabajador. Entonces, el Homo economicus, llevado al plano solamente de la superestructura, colgado de las leyes, la religión, las instituciones, no se piensa desde una economía crítica, no se piensa desde un operar de la filosofía y la praxis. El Homo economicus que critica Gramsci, como decía, está desfasado de la historia. Así la crítica debe tentar la complejidad humana y desde allí plantea los desafíos ante el cálculo del lucro, la mercancía y también esta hegemonía que vela solo por los propios intereses sin el sentido común de los pueblos. Por lo mismo, este Homo economicus despolitizado de la filosofía y la praxis conlleva una noción individualista del sujeto, una noción individualista de la economía que no puede hacer frente a los desafíos que conlleva. Salir de este enclaustramiento individual instrumental, racional, que sirve a la economía que predomina, será central criticar este automatismo que también está detrás, la noción de libertad, ¿no es cierto?, que son importantes para Gramsci en el Homo economicus. También, por lo que mencionaba anteriormente, el tema de la abstracción y cómo está determinada la estructura económica, ¿no es cierto? Bueno, acá también hay un tema como epistemológico, no como, sino que epistemológico, por cómo esta noción instrumental de los homos económicos está también situado científicamente, como lo decíamos, de esta razón, que ve el valor solamente en lo utilitario y no en el trabajo o el trabajador, no en lo colectivo, no en la vida humana, y no por ende en los contextos históricos, y por eso también no hay historicidad en ello. Entonces, claro, en esta estructura conforme a una ciencia objetiva, que no es política, porque para ello Gramsci propone un homus político, que significaría también un reconocimiento no solo científico, sino que una forma de operar distinta de la práctica, que tendría un significado más revolucionario. El ser humano, llevado como modo de producción, es lo que también critica Gramsci, hecho a semejanza de cada modo de producción que admite y reproduce. En el cuaderno 10, en el parágrafo 41, Gramsci, desde la filosofía de la praxis, consiste e insiste en afirmar que la economía es la verdadera realidad y el derecho es la engañosa apariencia. Esto también aludiendo a Cross, por la superestructura son meras apariencias e ilusiones. Entonces, en este sentido, corresponde la actividad del filósofo, una filosofía histórica con los desafíos de cada contexto, y por eso también la doctrina de Cross sobre las ideologías políticas es muy evidente ahí, la derivación de la filosofía a la praxis, porque son construcciones prácticas, ¿ya? Entre la estructura además económica y el Estado, está un poco lo que también había hablado Pablo muy bien la semana pasada, que tiene que ver con el mercado determinado. Y en este sentido, como les mencionaba anteriormente, el Estado representado y producido por la estructura económica y también por este viejo Homo economicus, que no desaparece en su retórica instrumental,
y que además está asegurado en el acervo moralismo del moralismo actual. Entonces, la filosofía de la época es la filosofía también de cada economía y de cada historia, donde queda fuera toda la sección de las masas populares y por ende también de las acciones colectivas. La filosofía de una época, dice Gramsci, no es pues más que la historia de la misma época, no es más que la masa de variaciones en el grupo dirigente que ha logrado determinar en la realidad, la historia y la filosofía, porque son inscindibles en este sentido, forman un bloque. Entonces el problema debe presentarse de esa forma ante los nuevos cánones metodológicos. En este sentido también Gramsci reconoce en Ricardo el aporte entre el valor y el trabajo, pero obviamente que no es suficiente, también porque el homo económico sigue predominando y porque no ha sido un descubrimiento tampoco, él lo dice, no es solo algo genesiológico, ¿no? Sino que tiene que, en la filosofía de la praxis, tiene que haber otra concepción también de mundo y otra historia. Entonces no es suficiente, por eso también le hace esa crítica. El mercado determinado, como les mencionaba anteriormente, al servicio, ¿no es cierto?, de la ciencia económica, de una superestructura moral y jurídica, no, no se puede no lograr disputar desde otra, sino que desde la praxis y desde reconociendo la relación de fuerzas para otra realidad que contenga otra ciencia también, fuera del homo economicus. En el cuaderno 8, en el parágrafo 61 dice, si la distinción introducida en la superestructura se introduciría, habrá que entonces eh, entenderse la estructura en el hecho económico del elemento, la técnica, la ciencia, el trabajo, la clase, etcétera, entendidos históricamente y no metafísicamente. Crítica de la oposición de Gross, para quien polémicamente la estructura se convierte en un dios oculto en contraposición a las apariencias superestructurales. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que ya había mencionado con antelación, con el tema metafísico, con las apariencias que provocan, ¿no es cierto?, todo el aparataje moral, jurídico, de las ideologías también del Estado, y que por ende no permiten generar otra ciencia económica o también desde la historia o desde la misma praxis generar otra noción de economía, que sí se puede desde la acción colectiva, que sí se puede cuando hay una organización de los trabajadores y desde de la filosofía de la praxis. Entonces la crítica al automatismo tiene que ver con la misma noción de la libertad también, que no es un capricho marxista, ni solo superar la economía política burguesa que proviene incluso desde Mill, sino que las concepciones utilitarias del ser humano y su entorno corresponden a una visión del ser humano que no reconoce su dialéctica en su propia historicidad. Gramsci dice en el cuaderno 10, parágrafo 8, que, bueno, ahí más que mencionar de nuevo el tema del automatismo, tiene que ver también, porque aquí lo que menciona es la relación entre libertad y automatismo, pero también cuando Ricardo habla sobre las consecuencias de la economía, cuando hay una naturalización determinista de la economía. Y en este sentido, obviamente, que propone la actividad solidaria, coordinada de los grupos sociales y aceptando, obviamente, la convicción política no solo como los fines, no como el cálculo eh, medio fin, no el tema instrumental. Entonces, por eso también la importancia de conocer las leyes generales que direccionan a los homo económicos y al mercado determinado, porque ahí subyace todo, ¿no? También. No es algo en el aire, o sea, el capital no es algo que nazca así de la nada, sino que hay una producción de la realidad y de la superestructura que es relevante para el interés propio de las ideologías capitalistas. Bueno, en el cuaderno 10, en el parágrafo 41, volvemos a la filosofía de la praxis, porque lo que afirma de la economía es que la verdadera realidad y el derecho es la engañosa apariencia. Un poco volviendo a lo que se hablaba de Cross, sobre las meras apariencias e ilusiones, y especialmente corresponde a la actividad del filósofo el hacer la historia, o sea, la
doctrina de Cross sobre las ideologías políticas es muy evidente la derivación de la filosofía de la praxis. Estas son las construcciones prácticas. Volviendo a esta arista de la economía crítica, en el cuaderno 10, en el parágrafo 23, Gramsci apunta a la meditación para el estudio de la economía, donde se pone especialmente el acento en las investigaciones científicas de la economía clásica y por el contrario, donde no hay mucho énfasis en la economía crítica y por lo cual los fines prácticos a alcanzar de las mismas están determinados, no están determinados o no se devela bien cuáles son los problemas teóricos para resolver, ni menos prácticos. La economía crítica, dice Gramsci, parece que basta con fijar el concepto de trabajo socialmente necesario para llegar al concepto de valor, porque se quiere partir del trabajo de todos los trabajadores para llegar a fijar su función en la producción económica y llegar a fijar el concepto abstracto y científico del valor y plusvalía y la función de los capitalistas como conjunto. Como ya se había hablado en la crítica a la economía clásica, ¿no es cierto?, donde no se ve el valor solamente de forma abstracta y científica o de producción, y no en lo concreto, sino que en la ganancia individual desde este homo economicus o del mercado determinado. Para la economía crítica parece que basta con fijar el concepto de trabajo socialmente necesario para llegar al concepto de valor. Para Gramsci el trabajo es elemental para disputar este concepto, en el sentido que el homo economicus, en su racionalidad, no le interesaría, ¿no es cierto?, preservar lo colectivo ni lo cooperativo de la vida, sino que centrado solamente en las utilidades ya mencionadas, también dejando de lado la historicidad y por eso la relevancia de la teoría del valor trabajo. Para el trabajador aislado, en el capítulo, en el cuaderno 9, parágrafo 67, el objetivo también es cuestionado, obviamente, que tiene que ver con el homo economicus y es el encuentro de las exigencias del desarrollo técnico con los intereses de la clase dominante. Pero este encuentro es una unidad de desarrollo y que tiene que ver con los intereses de la clase, pero en una fase histórica también. Y debe ser concebido como transitorio. Por eso la importancia de la historicidad, porque no es algo que pueda siempre sostenerse y que puede ser cambiable también desde el punto de vista de la revolución. El vínculo puede disolverse, la exigencia técnica puede ser pensada concretamente, separada de los intereses de la clase, de la hegemonía, y también unida con los intereses de la clase todavía subalterna, que tal incisión y nueva síntesis históricamente madura es algo demostrado que semejante se podría realizar. Aquí hace todo un énfasis en cómo se puede desde las clases subalternas revertir y hacer un trabajador colectivo que pueda también, desde estas fábricas aisladas y desde la división del trabajo y desde una perspectiva de un homo economicus, cambiarla. Otra, operar político, operar práctico, desde una filosofía también de la praxis, y transformar. Por eso la crítica también a la objetivación, que no es solo política, sino que están aunadas dialécticamente desde la praxis. Y como decía hace un ratito, sería ciertamente no solo de una crítica a la concepción inmanentista, la filosofía de la praxis, que tiene que ver con que no da cuenta de las relaciones sociales en que el ser humano se mueve y actúa, sino que también oculta lo verdadero, que tiene que ver con la escritura también. Y los canones que se han vuelto determinantes desde una empiria que se puede transformar desde la historia, y que el surgimiento de la ciencia económica habla de la burguesía no tiene una concretud, sino que es abstracta. Por eso también la crítica a la abstracción y al estudiar las leyes de la regularidad necesaria, las leyes de tendencia, las leyes naturalistas y del determinismo especulativo, porque no tienen un sentido historicista. Y en este sentido también se verifica el mercado determinado, es decir, un ambiente orgánicamente vivo y vinculado en su momento de desarrollo. Eso es lo que
Gramsci quiere enfatizar sobre todo cuando estudia o da cuenta de la economía, eh, y de que no hay una dialéctica, al menos en Ricardo, ni en, bueno, ahí lo de Hegel es discutible, eh, porque creo que Hegel sí tiene una dialéctica entre lo subjetivo y lo objetivo, pero eh, bueno, más o menos eso sería como para discutir. Yo, como les mencionaba, no soy tan especialista como los compañeros, no llevo tantos años en la asociación, pero esas son las ideas centrales que les quería compartir de mi tema, porque ese es el tema que me tocó. Ahora abro el debate y ahí puedo seguir. Súper. Gracias, Ingrid, por la presentación. Eh, bueno, queda abierta la palabra para quienes quieran preguntar, participar y comentar algunas de las cosas que Ingrid señaló, o bien seguir con algunas otras cuestiones de las que se pueden ir desarrollando a partir de lo que presentó.